Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos 3 secciones y muchos temas para variar. Vamos a empezar haciendo un repaso de la actualidad nacional, los temas que a todo el mundo los ponen furiosos, con los que ustedes están empezando exactamente esa cadena que van a iniciar en los chats de WhatsApp de su familia. Esos temas todos los reunimos en un solo repaso y después pasamos a 2 temas que nos parece que deberían estar sonando más en la agenda, pero que no lo están haciendo. Uno de ellos son los 30 años de la Ley 70 de 1993, la reglamentación que el gobierno Petro busca hacer con 2 decretos de 2 puntos muy importantes de esta ley fundamental para el reconocimiento de los derechos de las poblaciones afrocolombianas. Y después vamos a hablar sobre la brecha de género en pensiones. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres se pensionan menos que los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres reciben menos plata, incluso ganando el mismo salario que ganan los hombres, que después reciben más plata por cuenta de su ahorro pensional. ¿Y cómo carajos se puede solucionar esto? Entonces, empecemos. Empezamos haciendo nuestro repaso habitual y hoy tenemos un invitado que se estrena en los micrófonos de Capital Político. Se trata de Andrés Páramo, jefe de redacción del sistema informativo Ahora, el sistema noticioso, periodístico, analítico de Capital Sistema de Comunicación Pública. Don Andrés Páramo, bienvenido a Capital Político. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, no, gracias por invitarme. Pues bueno, empezamos con uno que es un tema pesado que valdrá la pena después analizarlo con más calma, pero pues es la imputación de cargos por 130 asesinatos al general Mario Montoya, general retirado que fue comandante del ejército entre 2006 y 2008, por crímenes cometidos entre 2002 y 2003 cuando fue el comandante de la Cuarta Brigada Militar en Antioquia. Sí, 14 años de investigación en contra de él, recordemos, y pues obviamente había una sospecha muy grande desde la sociedad civil y desde la sociedad interesada en que este tema se supiera sistemático, ¿no? Que era el de quien dio la orden, ¿no? Yo creo que en Dabeiba ya empezamos, en Dabeiba hace más o menos un mes ya empezamos a ver una serie como de declaraciones muy fuertes por parte de jefes de batallones, en las que uno de ellos dijo, cuando el general Mario Montoya llegó, esto se incrementó, esta política de sí, las bajas en combate y sobre todo las cifras. Yo creo que Catalina Díaz, la magistrada de la JEP, además dijo una cosa muy impresionante y es, a través del radio les pedían a los militares litros de sangre, carrotancados de sangre, barriles de sangre. Yo creo que esto es una gran apertura de justicia, ¿no? Es decir, que una persona de esa altura dentro del sistema militar, además que, ojo, son 130 víctimas entre 2002 y 2003. Falta además ver los otros años y las otras regiones del país, porque esto es solo en Antioquia. Montoya además ha sido muy reacio, ¿no?, a aceptar estos hechos. De hecho, ante la JEP en 2018 él dijo que no, que nunca nadie iba a poder decir que él había dado órdenes de este tipo, y pues eso se le está desmantelando. Nunca nadie, no. Ahí están los militares que entrevistó la JEP diciendo, pues de frente, que sí, que era él el que pedía este tipo de, pues, de cantidades de personas con las que engordaron cifras del supuesto éxito de la guerra contra el terrorismo. Esto además pasa en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es decir, hace 2 días que ocurre esto con el general Montoya y pues este fallo queda enmarcado pues en una de las luchas más grandes que existe a nivel global y es el fin de la desaparición forzada como un método de coerción o como un método de castigo extrajudicial a quienes protestan o a los contradictores de gobiernos, o en el caso horrible de los mal llamados falsos positivos, a gente cuyo único pecado era simplemente ser pobre, porque es gente que no estaba
clasificada ni perfilada políticamente como nada en especial. Sí, este es pues, un delito, la desaparición forzada es un delito pues horroroso, un delito horrendo que es común y típico, justamente lo que decía usted, en las dictaduras, sobre todo en las dictaduras de por acá del Cono Sur y eso, y es pues claramente el delito en el que no hay un cuerpo para velar, ¿no? Es decir, ese es el gran horror que comprende ese delito. Y pues en Colombia obviamente no está aplicado para simplemente las víctimas que han sido desaparecidas por el Estado, sino que eh, está abierto, ¿no? Y pues pues en el conflicto han desaparecido 130.000 personas, ¿no? Que es una cifra impresionante y yo creo que además ahora pues como estamos hablando también de la labor del sistema de justicia transicional, pues sí, hay la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pues ha hecho una labor que, o sea, no solamente muy juiciosa, porque eso tiene pues un mecanismo, por supuesto, difícil, ¿no? De corroboración y de búsqueda, pero también yo lo he leído y lo he sentido como un alivio siempre que entregan noticias de encontramos los cuerpos, estos son los restos de su familiar o además los encontramos, también porque los han encontrado vivos, digamos como que eso fue noticia también. Y sí es verdaderamente impresionante y yo creo que sí sirve un poquito para la reconciliación de verdades, eso. Seguimos ahora con temas que tienen más que ver ya con el trasegar político del país. Páramo y está la noticia de que Petro va a sacudir el gabinete o la noticia de que una vez más Petro va a sacudir el gabinete, parece que con la idea de hacer un acuerdo nacional. Entonces vuelve a nacer o vuelve a recrearse o vuelve a pensarse la idea de un acuerdo nacional. Esto genera una discusión gigantesca, pero dentro de lo que corresponde al gobierno Petro, pues Petro ha decidido designar como doliente de la generación de este pacto a su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la posible sacudida del gabinete, pues obviamente lo que va a hacer es, supongo, meter cuotas de partidos que todavía son independientes, o sea, que tienen la posibilidad de transar con el gobierno acuerdos programáticos para votar reformas en el Congreso, al menos eso se esperaría. Pues yo creo que es de ahí, es decir, como que le toca y yo creo que es como una exigencia que se le ha hecho a Gustavo Petro básicamente desde que empezó su mandato. Una exigencia que, por cierto, no recuerdo que le hayan hecho a otro presidente y es, pues, digamos, algo que se le hacía desde la sociedad civil, pero yo veo mucho a la sociedad política, llamémosle, sí, a los políticos diciendo gobierne para todo el país. Y yo creo que Petro obviamente perdió un poco de poder implementar sus reformas con el cambio de legislatura, ¿no? Y él obviamente se da cuenta de eso. Nosotros hemos sabido además como por esto, digamos, como lo hemos sabido por declaraciones mismas de los funcionarios, de los ministros, desde el principio, unos y otros contradiciéndose. Entonces, Petro pues no es bobo y él sabe que hay un problema comunicacional y pues que claro, que yo creo pues con el precedente de la reforma tributaria que fue aprobada remando, podría aplicar lo mismo pues para el resto de sus reformas. De hecho, una reforma que es obviamente una de las más polémicas de todas, que es la reforma a la salud, pues Julia Miranda, la representante a la Cámara, ella dijo que se va a suspender el debate hasta que la subcomisión acuerde un texto nuevo y esto es otra vez en acuerdo con distintos sectores, con médicos, con las EPS, etcétera, etcétera. Como que el llamado de atención de Petro, y es un llamado de atención muy a lo Petro, ¿no? Muy de lo que está últimamente haciendo, tenemos que trabajar 24/7, trabajar el doble es como una reelección, y le llama la atención a sus ministros para que, pues yo creo que sí, se pueda gobernar y se pueda sacar reformas que en muchos casos a mí sí me parecen que son urgentes. Sí, me parece que parte de lo que corre por este llamado constante al acuerdo nacional, que usted tiene toda la razón, nunca se le hizo a otro presidente, incluso a presidentes como Juan Manuel Santos, que llamó a su gobierno, además el gobierno del acuerdo nacional, no sé, o sea, que han tenido gobiernos autodenominados de coalición que han hecho, pues, además, coalición con todos los estamentos, menos con la sociedad civil.
y parte de lo que corre es también, o al menos me parece que termina dándole la razón a declaraciones de Petro cuando él dice que tienen el gobierno pero no tienen el poder. No quiere decir que no tengan nada del poder, pero sí definitivamente que exista una serie de sectores viudos de poder que están tratando de instalar sus agendas, sus tecnócratas, sus gerentes, sus enfoques, sus posiciones, pues obviamente habla mucho de qué tan necesitado está el gobierno Petro de otros partidos y de otros sectores del estamento político para poder llevar a cabo al menos parte de lo que quisiera llevar a cabo, ¿no? Esto nunca le ha pasado a gobiernos que tenían de su lado a empresarios, partidos políticos, medios de comunicación y a todo el mundo un poco como alineado, muchas veces incluso en contra de los intereses de la gente misma, pero en términos de toma de decisiones estaban hechos. Sí, y hay un hecho adicional a esto de, pues digamos, de la entraña de Petro y es su círculo cercano. Yo creo que en una entrevista que Petro le dio a Daniel Coronel en cambio, pues claramente giraron en torno a los temas de salud del presidente, giraron en torno, pero también al tema de la llegada tarde y Petro como que insistía mucho en que la agenda suya no la armaba él mismo. Y pues recordemos que Laura Sarabia pues salió de Casa de Nariño, vuelve al gobierno ahorita, más no vuelve a Casa de Nariño. Y Petro en eso no tiene eso, la persona que está con él sabiendo muy bien cómo para dónde va y para dónde viene y de dónde va y de dónde viene, ¿no? Y yo creo que eso sí, él mismo lo dice, digamos, públicamente y pues eso es un vacío que por ahora está ahí. El círculo íntimo de Petro, la, como lo describían en el país, como la única oficina que ve directamente la oficina de Petro, ahí no está la persona que él consideraba su mano derecha. Esta cosa desde el aislamiento presidencial no es un problema nuevo, pero en el caso de Petro está teniendo un matiz que es difícil y es el de un proyecto político que se queda corto de gente, ¿no? Es como que le falta gente para estar y sobre todo gente que esté ahí cerca, como llevándole el pulso a un cargo que tiene mucho de reunionitis, ¿no? Es reunionitis y eventitis. Al presidente le toca sí o sí asistir a un montón de cosas y parte de lo que configura su agenda, pues es eso y por eso además sí se hace importante el tema de la impuntualidad, el tema del incumplimiento, el tema de los cambios de agenda. Y fíjese que, digamos, como contrario al anterior presidente, que no existía básicamente, que era una ausencia absoluta, pues Petro es un presidente muy protagonista por él mismo, ¿sí? Es decir, Petro nos tiene hablando de Petro todo el tiempo y eso hace claramente que su ausencia sea muy notoria, ¿sí? Cuando el chistoso del, cuando el chistoso del salón no dice nada, es probablemente, pues se nota y ¿qué Total, sí tiene? es ¿Por qué está cierto. triste? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Es decir, se hace, claro, se hace muy notorio y tiene además un problema dentro del diálogo, porque mucho de eso también es cómo se cuenta lo que está pasando en el gobierno, ¿no? Los rumores, las preguntas que se plantean, la forma en que se le cuenta a la gente lo que está ocurriendo, los chismes de pasillo, los no chismes de pasillo, las exigencias, ¿no? Las consideraciones sobre si sí o si no, la salud del presidente es materia de interés público, o sea, hay un montón de ruido alrededor de eso y pues la verdad es que hasta hay un punto en el cual el gobierno no tiene gente suficiente. Y el regreso de Laura Sarabia viene además con la noticia de que 4 uniformados de la policía, parte de la Dijín y además un civil fueron capturados dentro del caso de las presuntas chuzadas o de las probadas chuzadas presuntamente desde el poder a las extrabajadoras de la casa de Laura Sarabia, Marelvis Mesa y Fabiola Perea, que fueron las que desataron todo el asunto del escándalo Sarabia Benedetti. Llega justo, como dice usted, llega justo cuando ella se anuncia que va a volver al gobierno. Laura Sarabia, yo como que tengo la impresión de que es un caso que los medios complicaron demasiado y pues que uno recuerda como una cosa muy engorrosa de muchos testimonios y WhatsApp y una plata, que entonces esta plata de dónde es, y Benedetti va a confesar que si yo cuento cómo entró, cómo pasó la campaña en la costa, más o menos se cae el gobierno, el escándalo político más grave de la historia del país, fue calificado eso, que pues uno ya como que lo recuerda más o menos un poco lejano, y cuando ella vuelve, pues yo creo que uno tiene que repasar las acusaciones que existen, ¿no? Las acusaciones que la fiscalía hace de eso, de las interceptaciones ilegales que provinieron del poder y que además
por ejemplo, yo recuerdo mucho que una de las fuentes de los operarios, digamos, del Estado, salió en un reporte coronel diciendo que era una investigación que él estaba haciendo sobre el clan del Golfo y que ahí le dieron ese número y él contrastó y no encontró sentido lo que veía y por eso fue que lo denunció. Es engorrosísimo el caso de Laura Sarabia y es aún más engorroso la forma en la que se nos fue presentado. Pero pues sí, por ahora están estas capturas y claramente pues ahí sí hay una cosa jurídica que podría estar en juego y es que Laura Sarabia vuelve al gobierno y pues entonces ahí su investigador y su juez natural pues cambia, se vuelve la Corte Suprema y quien lo investiga sería un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Tenemos para terminar dos temas que están atados un poco a lo mismo y son los temas de seguridad territorial en Colombia. Por un lado está el lamentable atentado que sufrieron en Granada, departamento del Meta, el teniente coronel Jonathan Sandoval Suárez, el comandante de la estación de Fuente de Oro, el intendente Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán, junto con el subintendente Víctor Alfonso Guerrero Cepeda y el patrullero Edison Mauricio Velázquez Beltrán. Y esto se conecta también con la denuncia que hizo Pablo Catatumbo, senador del Partido Comunes, que denuncia un nuevo atentado contra el esquema de seguridad colectivo del Partido Comunes, ex-FARC, en el Consejo Local del Valle del Cauca. Esto pues habla sobre algo no está funcionando, ¿no? Algo no está funcionando en términos de la defensa territorial. No se sabe por dónde es que empieza la cosa. Se sabe, eso sí, que los victimarios habituales de los firmantes del acuerdo y excombatientes suelen ser las mismas disidencias y otros grupos criminales como los herederos del paramilitarismo, el Clan del Golfo, pero esta misma situación ligada a la seguridad de los policías, pues obviamente termina poniendo en jaque la idea de una institucionalidad fuerte. No siempre lo fue, pero de nuevo parte de lo que se cuenta o parte de cómo se habla del gobierno Petro tiene mucho que ver también con la agenda de seguridad. Sí, y es un tema que, digamos, está pues un poco en deuda, digamos, como que cuando uno trata de analizar o de resumir el concepto de paz total, que el presidente de hecho se lo atribuyó de repente a los medios cuando pues se lo inventó él, es difícil, ¿no? Es difícil la definición y es difícil como la concreción de una serie de ideas que expliquen qué es lo que busca el gobierno con el tema de la paz social, de la paz total. Entonces, pues hay unas negociaciones, hay como unos representantes negociadores haciendo una serie de avances, pero al mismo tiempo, y esto es pues un problema que ha tenido Colombia, digamos, pero que aquí yo creo que está muy exacerbado el nivel de violencia que existe por el conflicto armado en estos momentos, ¿no? Y entonces tenemos esto, tenemos como, por ejemplo, la denuncia de Pablo Catatumbo del atentado y pues claramente la institucionalidad se cierra diciendo hay que hacerle seguimiento, hay que mirar las medidas de protección, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hace falta como un discurso frente a eso y como una política clara sobre la seguridad, ¿no? Como un poco más aterrizada y un poco más clara en términos, yo creo que prácticos, además, porque pues se está viendo eso y yo creo que eso es pues muy, muy perjudicial. O sea, recordemos nada más la negociación que hizo Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, que corría al tiempo que el conflicto armado y casi se le desbarata, ¿no? Y pues hubo que tomar una serie de decisiones frente a eso. Yo creo que también es momento pues de tomar una serie de decisiones frente a lo que está sucediendo con el conflicto armado ahorita. Hay que recordar también, claro, es decir, en contraste a eso, creo que simplemente vale la pena recordar lo muy compleja y lo muy, pues, este carácter de filigrana que tiene la paz total, en donde al mismo tiempo se tienen que trenzar varios hilos distintos que tienen naturalezas distintas, tratar con grupos distintos, muchos de los cuales son crimen organizado. Es decir, puede que a veces se den la pela de pedir carácter político porque amenazan a políticos, ¿no? Que es una locura, pero al mismo tiempo terminó ese siendo, por ejemplo, uno de los problemas menores
y de los problemas subalternos de la paz total, cuando en cambio este tipo de acciones que parecen descoordinadas, en donde se habla con un poder central aparente de ciertos grupos y de repente aparecen este tipo de ataques y de atentados que pareciera se salen de los parámetros de los ceses bilaterales al fuego o de cualquier tipo de acuerdo, pues sí requiere una serie de decisiones que de nuevo tiene que un poco hacerse dentro de la responsabilidad que le compete al gobierno por hacer una apuesta ambiciosa. Nosotros, la línea editorial de este podcast siempre ha estado muy a favor de que se busque cumplir a toda costa con los objetivos de la paz total, pero al mismo tiempo, pues eso tiene que pasar por el reconocimiento de que es una apuesta ambiciosa y una apuesta que seguramente va a ser muy complicada, pero que no por eso pues deja de valer la pena. Hay que ver entonces qué decisiones toma el Ministerio de Defensa para proteger la vida pues de los uniformados, porque no se puede generar un vacío, una brecha entre la fuerza pública y el gobierno que la comanda. Así es, sí, yo creo que la paz tiene su filigrana, obviamente, pues, es decir, vivimos en conflicto armado hace cuántos años, tiene una filigrana específica, yo creo, y que se hace sobre la marcha, eso es lo difícil. Entonces, estos son momentos duros para ese concepto, pues, total de paz. Pues, Páramo, creo que aquí logramos hacer un pasón por todas las cosas urgentes de la agenda nacional. Muchísimas gracias. Espero que tengamos la oportunidad de tenerlo más aquí en Capital Político. No, claro que sí, estaré más gustosísimo. Y este fue nuestro repaso, no fue un presunto repaso, fue un repaso completamente real. Y bueno, nosotros seguimos entonces con nuestros temas aquí en Capital Político. Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @eurekatucanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Continuamos nuestro episodio de Capital Político con un tema que estuvo sonando la semana pasada y que nosotros habíamos dejado entre el tintero porque nos parece un tema muy importante y además sin fecha de caducidad. Resulta que la Ley 70 de 1993, una ley que fue primero creada o concebida en el marco de la Constitución de 1991, pero que no alcanzó a escribirse o concebirse completa y que fue dejada como un pendiente que se resolvió 2 años después, cumple 30 años. Es una ley que tiene implicaciones territoriales, de relación jurídica con la tierra, que tiene implicaciones culturales, que tiene implicaciones además gigantes en términos del reconocimiento de derechos a las poblaciones afrocolombianas. Estas son la población afrocolombiana, la población palenquera, la población raizal de este país. Y pues este cumpleaños 30 trae además algunas novedades en términos de cómo nosotros nos podemos acercar, cómo esta ley se hace cumplir para tratar de entender cuáles son las implicaciones reales de esto. Le pedimos ayuda y se encuentra con nosotros Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Acción Jurídica. Dayana, bienvenida a Capital Político una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Santiago, por la invitación a hablar de este tema tan importante. Dayana, yo hago una introducción que obviamente viene pues de que no podía dejar este tema sin estudiarlo previamente, pero la verdad es que yo quiero que usted sea quien me cuente cuál es el significado de esta ley 70, por qué importan estos 30 años. Bueno, voy a empezar diciendo que si bien la Ley 70 nace a la vida en 1993, luego de la Constitución Política de 1991, es importante decir, Santiago, que esto es producto de una lucha que ya venían gestando
las organizaciones y líderes, lideresas del movimiento negro colombiano, tanto del Pacífico como del Caribe, que finalmente se ve materializado en la Constituyente del 91, luego de muchos esfuerzos que hicieron las partes que componían y componen este movimiento por ser incluidos en la discusión nacional que dio lugar a la Constituyente de 1991 y que finalmente lo que se logró, que no era lo que se esperaba, pero que se logró, fue la inclusión del artículo transitorio 55 en la Constitución, que es la que da lugar luego a la ley 70 de 1993. Esta ley es importante, Santiago, porque de alguna manera materializa el reconocimiento. No es que nace, y quisiera yo ser como muy clara y en ese sentido, no es que nace el derecho de las comunidades negras, no es que nacen las comunidades negras y los territorios ancestrales negros en Colombia con la ley 70, sino que se reconoce formalmente a través de esta norma la ocupación colectiva ancestral que vienen teniendo los pueblos negros, palenqueros en tierras del Pacífico en principio, hay que decir eso, pero también después de un largo desarrollo jurisprudencial se integran territorios del Caribe. Lo que no quiere decir, Santiago, que líderes, lideresas y organizaciones del Caribe no hayan participado de la Constituyente de 1991, no hayan participado del logro de la inclusión del artículo 55 y no hayan participado de la Ley 70 de 1993. Pero finalmente así se entendió la norma. Es importante por ese reconocimiento que se le da a la ocupación ancestral de territorios colectivos negros. Uno, dos, es importante porque se da un paso gigante y algunos conocedores del tema, conocedoras del tema lo califican como una gran reforma agraria en relación con los derechos de las comunidades negras, porque básicamente lo que propende es a la formalización de esa ocupación colectiva ancestral. Es importante también, tercero, porque reconoce a las comunidades negras como un sujeto con identidad étnica y cultural propia que hace parte de la nación y que también fue objeto del desarrollo de la Constitución de 1991. Es decir, celebramos 30 años de una ley que de alguna manera materializó la formalidad en la ley de este reconocimiento que pues ya le debía al país, le debía a la sociedad colombiana, a las comunidades negras en Colombia. Dentro de lo que se ha leído con motivo de la conmemoración de estos 30 años de la Ley 70, el gobierno anuncia que se hizo un avance en la protocolización de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le estaba faltando a la Ley 70 que el gobierno de Gustavo Petro esté metiéndole ahora? ¿Qué es lo que faltaba o qué es lo que sigue faltando? Bueno, primero decir que la Ley 70, como ya lo mencioné antes, fue un gran paso. Luego de la Ley 70 de 1993, lo que sigue, como sigue al proceso normativo, la reglamentación de este tipo de leyes que se hace a través de decretos. Entonces, si uno hace la lectura de la Ley 70 de 1993, se va a dar cuenta que está dividida en capítulos. No es que no es que no haya estado protocolizada, sino que ha faltado de alguna manera estos 30 años que se reglamenten algunos de los aspectos que están contenidos en la ley. Entonces, el aspecto que estaba contenido en la ley que se reglamentó 2 años después fue el aspecto de territorialidad, ocupación colectiva y titulación colectiva de territorios ancestrales de comunidades negras. Esa reglamentación se hace a través del decreto 1745 de 1995. Entonces ahí tú vas a encontrar todo el procedimiento, el paso a paso para la titulación de territorios colectivos de comunidades negras. ¿Qué es lo que pasó en estos 30 años? Que
que, bueno, el Estado colombiano le estaba debiendo a las comunidades negras la reglamentación de otros capítulos. Dos de esos capítulos quedaron reglamentados, si no estoy mal, el 25 de agosto de 2023. ¿Cuáles son esos capítulos? El capítulo de medio ambiente y el capítulo de minería. El capítulo de medio ambiente queda reglamentado con el decreto 1384 de 2023 y el de minería, si no estoy mal, me puedo estar equivocando en el número, con el decreto 1396 del 2023. Lo que ha pasado todos estos años, eh, eh, Santiago, lo que ha pasado estos años es que, bueno, teníamos esa deuda, esperemos que se salde, ya sabemos, conocemos por experiencia propia que no basta con estos cuerpos normativos, con estos documentos, con estos espíritus de la ley, sino que hay que trascender a la materialidad, a la operatividad de estas normas. Entonces, hemos estado 30 años con el 1745, hay algunos otros esfuerzos normativos que sí existen alrededor, Santiago, por ejemplo, de la creación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, alrededor de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que sí existen bueno, con algunas limitaciones. También hay un relacionamiento muy cercano entre la Ley 1448 de 2011, que es la ley de restitución de tierras y de víctimas, que también se cruza con temas de tierras y titulación colectiva de comunidades negras, pero de alguna manera hacían falta la reglamentación de estos dos capítulos. Lo que ha pasado estos 30 años en relación con territorios colectivos de comunidades negras es que se ha venido implementando el decreto 1745 de 1995, la experiencia que se ha tenido, Santiago, alrededor del tema territorial, y bueno, con las limitaciones que puedo tener, no siendo experta en el tema tampoco, como pueden haber otros, es que, bueno, el decreto en su momento tenía unas aspiraciones de inmediatez, tenía unas aspiraciones de titulación que 30 años después todavía están en deuda. ¿Cómo va a entrar a funcionar esta reglamentación con precisamente esos proyectos megamineros o esos proyectos agroindustriales que tienen una incidencia tan fuerte y que a lo largo de gobiernos anteriores a este habían tenido preponderancia de cara a las políticas gubernamentales? ¿Cómo se va a hacer? ¿Tiene algún tipo de modificación o tiene algún tipo de adición en términos del refuerzo de la consulta previa? ¿Existe algún mecanismo específico que cambie con esta reglamentación? Bueno, Santiago, ahí sí te digo que la pregunta es mejor hacérsela al Estado, porque creo que es un reto grandísimo. Ojalá puedas tener en este espacio eh, alguna persona del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Tierras, Agencia Nacional de Minería, eh, que han sido, entre otras, las entidades que han estado empujando estos decretos, y también miembros eh, de las comunidades negras, personas asesoras que hayan participado de este proceso. En principio, debo decir que son unos decretos bastante recientes. Toca darse el tiempo para leerlos, para analizarlos con el reposo que se merece. De lo que he alcanzado a ver, Santiago, creo que hay un esfuerzo importante por eh, reiterar la autonomía de las comunidades negras en sus territorios para el manejo de los recursos en términos ambientales, y esto es una reflexión que hace de manera muy clara el decreto 1384 y rescata cómo las comunidades negras vienen haciendo uso de los recursos naturales de una manera que no genera impactos negativos desproporcionados en el medio ambiente. También hay un hecho importante en el marco de estos decretos eh, ya de alguna manera supera las reflexiones que se habían hecho en Ley 70 y está más acorde con el contexto del cambio climático,
lucha contra el cambio climático actual, que ya nos habla precisamente de impactos ambientales que se deben tener en cuenta alrededor no solo el tema de explotación minera, sino el tema del uso de recursos, uso y goce de recursos naturales. ¿Existe algo que haya quedado faltando? Es decir, ¿existe algo en lo cual la ley se haya quedado corta en ese momento? ¿Existe algo todavía por reglamentar? Yo creo que a través de estos decretos, que me faltó mencionarlo antes, Santiago, también se está haciendo un esfuerzo que era lo que en parte reclamaban algunas organizaciones y un sector muy importante del movimiento negro, que es las mujeres del movimiento negro. Y creo que estos decretos hacen un esfuerzo importante por incluir. Esperemos que eso pues, se materialice, por incluir el enfoque de género en todas estas visiones, tanto alrededor de recursos naturales y medio ambiente como alrededor de minería, cosa que de alguna manera se extrañaban en la ley 70 y también en el decreto 1745. Bueno, sí, eso habría que esperarlo, sobre todo además teniendo pues ahora un Ministerio de la Igualdad a cargo, además de Francia Márquez, valdría la pena revisar cómo esto puede como traer una actualización un poco, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, y ya acá me voy a salir de este tema de normativo, de ley 70 y de los decretos. Creo que han estado como orbitando alrededor de la ley 70 de 1993, estos 30 años, varios temas, ¿no? El tema del conflicto armado es uno. En su momento, la ley 70 tal vez no hizo el desarrollo específico alrededor de cuáles son los impactos del conflicto armado en la titulación de territorios colectivos ocupados ancestralmente por comunidades negras. Es una reflexión que se viene a hacer ya luego en la ley 1448 de 2011, hablando de normas, ¿no? Porque igual la jurisprudencia también ha reflexionado mucho sobre el tema del conflicto armado y cuáles son las poblaciones que han sido desproporcionalmente afectadas por el conflicto armado. Esa reflexión se hace con la 1448-2011 y en el caso específico de las comunidades negras, con el decreto ley 4635 de 2011, que es el que trata específicamente del tema de restitución de tierras y víctimas de comunidades negras. ¿Por qué este tema es importante, Santiago? Porque al final lo que termina sucediendo, tanto en este decreto como en la ley 70, es un esfuerzo que se hace desde la norma para reconocer el derecho de las comunidades negras a la titulación y formalización de sus territorios, sino que en el segundo caso, que es el del decreto 4635, ya hace un aterrizaje específico en el conflicto armado. Ojalá, porque hay una serie de pendientes que son muy visibles, no son pendientes que estén refundidos en folders. Nosotros estamos viendo constantemente los productos de esos pasivos que tenemos en términos de lo que desde mi lugar de enunciación pareciera una carencia en el diálogo social, pero también una serie de acuerdos que tenemos que hacer como sociedad que obviamente tienen que empezar por casa, es decir, el Estado es el que valdría la pena que acogiera este tipo de acuerdos internacionales y se sometiera un poco a unas convenciones, pero bueno, por lo pronto vamos a tomar en cuenta el consejo, vamos a buscar a la gente de tierras y a la gente de minas para que nos explique muy bien cuáles son las nuevas implicaciones de esta reglamentación, los nuevos decretos que protocolizan la ley 70 del 93. Por lo pronto, Dayana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por el trabajo de ILEX Acción Jurídica y pues bueno, seguimos ahí pendientes de ustedes en el Instagram y en todas las redes sociales. No, a ustedes, Santiago, quisiera recomendar, ya que mencionas a ILEX, la organización que dirijo, el informe Desafiando Alambradas, que es un informe que lanzamos este año, donde analizamos cuáles son las limitaciones que se han venido presentando en la implementación del tema de titulación y formalización de territorios colectivos de comunidades negras, y nos enfocamos en el territorio del Caribe,
teniendo en cuenta las diferencias porcentuales que hay entre la titulación en el Pacífico y la titulación en el Caribe, que está un poco más rezagada. Entonces aprovecho acá para recomendar la lectura de nuestro informe, Desafiando Alambradas. Muchísimas gracias, Santiago, por el espacio. El informe Desafiando Alambradas queda entonces en los enlaces de nuestro episodio para que ustedes puedan de inmediato ir a darle clic. Entonces, bueno, nos vemos pronto allá, espero. Hasta luego, Santiago, gracias. Terminamos este episodio de Capital Político con un tema muy interesante que nos llegó como propuesta, porque resulta que se hizo un panel ayer jueves 31 de agosto, estamos grabando esto el viernes 1 de septiembre, en donde se buscó responder una pregunta, y es cómo reducir la brecha de género en el sistema pensional colombiano. Nosotros esta semana, tanto en el lunes de Mesa Capital como en Capital Político, que tuvimos además un capítulo especial extra largo acerca de la reforma laboral, pues estamos normalmente muy interesados en estos temas de no solamente equidad, sino también derechos laborales en general, porque nos parece que es una faceta de la política que muy a menudo se hunde en medio de los debates y las agendas y la pelotera y la peleadera y la tuiteadera. Entonces, pues nosotros queremos un poco hablar precisamente sobre esta brecha de género, esta disparidad que nos parece debería ser corregida de inmediato. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros una de las participantes en este panel. Ella es Laura Porras, directora del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Laura, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias, Santiago, a ti por tenerme en tu programa. Bueno, lo primero es, ¿de dónde viene esta brecha? ¿Cómo se configura esta disparidad pensional entre hombres y mujeres? Bueno, entonces voy a empezar como por qué estamos entendiendo por brecha pensional, ¿sí? Por brecha pensional básicamente estamos entendiendo que las mujeres se pensionan menos que los hombres y que las mujeres que logran pensionarse lo hacen con mesadas pensionales inferiores. Entonces, esto lo sabemos desde hace muy poco. América Latina lleva en esto ya más de 20 años, varios países, Uruguay, Chile, Brasil. Nosotros apenas tenemos datos de 2019 y te doy algunos datos, por ejemplo, solo para empezar antes de hablar un poquito de las causas. En zonas urbanas, una mujer, según un estudio que hizo Andrea López, que se graduó de la Facultad de Gobierno con esta tesis de maestría de la Universidad de los Andes, la probabilidad que tiene una mujer de pensionarse en una zona urbana es 15.1, mientras que la de los hombres es 26.6%. Entonces ahí ya ves dos tragedias, ¿no? Una, la gente se pensiona muy poco en general. La inmensa mayoría de personas no van a tener una renta vitalicia cuando lleguen a ser adultos mayores. Y dos, pues en zonas urbanas, solo el 15.1% de las mujeres se pensionan. Esto baja en zonas rurales a 4.2%. Entonces, esa es una parte de lo que entendemos por brecha pensional. La otra es que ese porcentaje pequeño de mujeres que logran pensionarse, entonces tienen mesadas más bajas. Entonces también según un estudio que hizo otra alumna mía, Soraya Quiroga, las mujeres en los fondos privados reciben por el solo hecho de ser mujer, porque se controla por otras variables, 14% menos que los hombres y en Colpensiones reciben 5.7% menos. Esto incrementa a medida también que sube los salarios de las mujeres. Entonces, por ejemplo, para una mujer, si nos está oyendo en este momento entre 6 y 10 salarios mínimos, si gana entre 6 y 10 salarios mínimos, que son muy pocas, pero igual las hay, en promedio recibe 23.5% menos que la pensión que recibe un hombre solo por el hecho de ser mujer. No. Y entonces, sí, entonces ahí ya que Ok. vemos esos datos así como tan impresionantes, si quieres te puedo decir rápidamente como algunas de las causas. Bueno, sí. Entonces, esto se está estudiando. Una de las causas principales en Colombia, Andrea López lo plantea con su texto, es la disparidad en edad de pensión entre mujeres y hombres. Entonces, acá lo que pasa es que las mujeres nos pensionamos 5 años antes que los hombres, a los 57, supuestamente, porque en la vida real pues no alcanzamos a acumular todas las semanas que se necesitan a los 57, y los hombres se pueden pensionar a los 62. Esa diferencia de edad, en vez de ayudarnos,
nos terminó fue fregando más a las mujeres. Y entonces Andrea, por ejemplo, lo que muestra es que esa posibilidad de pensionarnos, que es del 15%, subiría al 21% si tuviéramos edades de pensión iguales. Esa es una de las causas. Pero no es, pues por supuesto, la más importante. Hay causas de origen y las causas de origen tienen que ver con el mercado laboral, y en ese sentido, pues tenemos una mayor proporción de mujeres trabajando en sectores de baja productividad, seguimos teniendo brecha salarial, que es la diferencia entre lo que se le paga a un hombre y a una mujer. A la mujer nos pagan menos en los mismos trabajos por el hecho de ser mujer y eso todavía pasa, pero sobre todo, y en esto es donde te quiero hacer énfasis, lo que genera en gran parte la brecha pensional, y ese tal vez es el factor más importante, es que las mujeres tenemos trayectorias laborales inestables, los hombres tienen trayectorias laborales mucho más estables, porque salimos del mercado laboral a cumplir funciones de cuidado. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo, normalmente o muy frecuentemente sale 1, 2, 3 años a cuidar a ese hijo. Si hay un adulto mayor que se enferma en la casa, es la mujer quien se queda a cuidar al adulto mayor. Si hay personas en situación de discapacidad, es la mujer la que se queda. Y entonces entra y sale del mercado laboral con mucha frecuencia. Y eso lo que hace es que para una mujer sea muy difícil acumular o las 1.300 semanas que se le piden en Colpensiones o el capital mínimo necesario para poderse pensionar con una pensión mínima en fondos privados. Esa es la principal razón, la disparidad en tareas de cuidado entre hombres y mujeres. ¿Esto está siendo abordado? ¿Existe todavía un trámite en curso para la reforma pensional que traía ciertos bonos pensionales para mujeres? ¿Esto está siendo suficiente? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes proponen que debían acogerse para solucionar esta brecha en la mayor brevedad posible? Sí, entonces lo primero es que no es suficiente, ya te explico qué es lo que en este momento está haciendo el gobierno y en nuestra opinión pues no es suficiente, ¿sí? Y después si quieres te cuento qué otro tipo de estrategias se nos ocurren podrían incluir. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno propone? En el texto que propuso, pues que fue aprobado en Comisión Séptima ahorita en junio, básicamente lo que el gobierno propone es que las mujeres que están en el régimen de prima media, es decir, las que están en Colpensiones, pues no se mete con nada en fondos privados porque si pasa la reforma del gobierno, los fondos privados quedarán solamente para aquellas mujeres que tengan salarios superiores a 3 salarios mínimos, ¿no? De resto todos nos vamos a Colpensiones. Entonces lo que está diciendo es, para pensionarse en Colpensiones usted necesita 1.300 semanas. Eso se lo vamos a rebajar si usted tiene hijos, 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado. Entonces, en ese orden de ideas, el mínimo sería 1.150 semanas si usted tiene 3 hijos. Si usted tiene 3 hijos, va a necesitar 1.150 semanas para pensionarse en Colpensiones y no 1.300. ¿Cuál es el rollo? Primero, esto cubre a un porcentaje muy pequeño de mujeres, porque el problema de las mujeres es que en su mayoría no logran pasar de las 400 semanas acumuladas. Entonces son muy pocas en verdad la que les sirve pasar de 1.150 a 1.300. Pero más allá de eso, un beneficio muy similar ya existía en los fondos privados de pensiones, que era que, y ahí sí no hacía diferencia entre hombre y mujer, cuando se trataba de pensión mínima, si no alcanzaban a ahorrar el monto suficiente para llegar a tener una pensión mínima, que en verdad pues son pocos los que lo logran ahorrar, jalonaban ese régimen a hombres y mujeres y los dejaban pensionar a los 57 o a los 62 con 1.150 semanas. Entonces, digamos, es algo, yo no estoy diciendo que no sea nada, pero es muy poco. A eso se suma que la Corte Constitucional sacó hace muy poco un fallo en el 2023 donde dijo que existía inequidad en el sistema pensional, pues es la primera vez que lo dice, pues porque nuestro sistema pensional fue pensado para hombres, ¿no? Trabajadores en contratos de 8 horas, en empleos, bueno, digamos, fue pensado para una realidad que en últimas no es la nuestra, pues que existía inequidad. Y la Corte lo que hace es exhortar al Congreso y le da un tiempo para decir, usted legisle sobre esta materia. Y si usted no lo hace, creo que son 2 o máximo 3 años, entonces empiezan a rebajarle el número de semanas que las mujeres necesitamos para llegar a cotizar en Colpensiones. Y entonces hace que la bajen de 1.300 a 1.000.
Si esto es así, pues ya la propuesta original del gobierno no tendría mucho sentido porque las semanas bajarían, independientemente de que tengan hijos o no, a 1.000 a las mujeres de manera progresiva si el Congreso no entra a suplir ese vacío. Mm, ¿De dónde sacó la Corte el 1.000? Pues no tenemos un poco ni idea, eh, pero yo creo que hace la Corte bien al menos en meterse en el debate político y decirle al Congreso, pues no está haciendo lo suficiente y no está haciendo suficiente porque el gobierno pues no está proponiendo lo suficiente. Pues entonces, ¿cuáles serían las salidas o cuál sería una estrategia viable para empezar a enfrentar esto? ¿Qué debería incluir el gobierno? ¿Qué debería incluirse dentro del diálogo, pues la discusión sobre pensiones? Bueno, entonces ahí, digamos, te voy a dar algunas posibilidades, pero también un poco como lo que decimos nosotras es, pues hay que abrir la discusión, ¿sí? O sea, simplemente vamos a dar algunas ideas de lo que ya se ha aprobado en América Latina, que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, empiezo por una cosa que está haciendo bien el gobierno en términos de género, no sé si muy consciente o tal vez más inconscientemente, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Las mujeres, como estamos sobre representadas en la informalidad y estamos sobre representadas en la pobreza, seguramente vamos a terminar más, pues digamos, van a ser más las mujeres que se van a beneficiar de regímenes no contributivos y semicontributivos, que esa me parece como una de las mayores ventajas de este proyecto de ley. Y es que, por ejemplo, para las personas más pobres, porque acuérdate que ya te dije que la gran mayoría de las pensiones de las personas no se pensionan, pues van a subir eso que antes se conocía como Colombia Mayor, ¿no? De 80.000 pesos a 223.000 pesos para hombres y mujeres. Pero quienes más se van a beneficiar son mujeres porque las mujeres somos más pobres. Y eso igual en el sistema semicontributivo. Entonces, eso está bien y eso hay que seguirlo apoyando, pero hay que seguirlo apoyando conscientemente, porque también hay lo que se va a generar, que ya ha pasado en otros países de Latinoamérica, es una segmentación de género en prestaciones prestacionales, ¿no? Entonces, las mujeres pobres estamos en el no contributivo y en el semicontributivo y los hombres están en el contributivo recibiendo pensiones, con la palabra pensión realmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ser consciente de eso que seguramente va a suceder y intentar tomar algún tipo de medidas. Pero entonces las que te voy a decir ahora son para las mujeres incluidas, que en todo caso ya sabes que es un porcentaje pequeño. Ahí la situación de las mujeres podría aliviarse de varias maneras. Entonces, una, por ejemplo, es que quienes ganan más de 3 salarios mínimos van en todo caso a tener que entrar a fondos privados de pensiones, ¿sí? De arriba en tres. Y una de las cosas que más nos castiga en el fondo privado de pensiones es las tablas diferenciadas por sexo. Como las mujeres vivimos más, tenemos una expectativa de vida mayor, si las tablas para calcular nuestra pensión se dividen en sexo, pues la tasa de retorno de las mujeres será inferior porque la plática que ahorremos se va a tener que gastar durante más tiempo. Entonces, una de las propuestas es dejen en régimen de capitalización individual tablas unisex que se ha hecho en varios países. Otra propuesta es igual en la edad pensional. En todo caso, la diferencia en edad pensional nos está castigando. Otra propuesta es, evalúe lo que dijo la Corte de que las mujeres coticen menos años, pero agreguen bonos, o sea, que no sea solamente bajar a 1.000 semanas, sino agreguen bonos por cuidado, como se hace en varios otros países. Otra propuesta es, esta es bien interesante y es novedosa, yo creo que se podría discutir más a fondo. En Ecuador, las mujeres que se quedan en labores no remuneradas en el hogar, em, digamos, bien sea cuidando o en labores domésticas, se adoptó una medida y es que se financian las cotizaciones de ellas a través de una combinación de recursos de la familia y el Estado. Entonces, dependiendo del nivel socioeconómico, la familia da un poquito de plata, el Estado da otro poquito de plata, y eso ha alcanzado para pensionar a algunas mujeres y es una medida sostenible financieramente. Bueno, y eso impulsa también que tanto las familias como el Estado reconozcan el valor del trabajo no remunerado, ¿no? Especialmente el que realizan las mujeres al interior del hogar. Esa, por ejemplo, se podría estudiar. Otra medida que se hace en Chile, por ejemplo, es reducir la prima de seguro que se pagan por los riesgos de invalidez y sobrevivencia de las mujeres. Entonces, de nuevo, como las mujeres tenemos mayor expectativa de vida, es más improbable que le dejemos nuestra pensión de sustitución a un hombre, ¿sí? A un viudo. Es más probable que los hombres mueran antes y que las mujeres se queden con esa pensión de sustitución. Como es menos probable, pues la prima debería ser inferior para nosotras. Otra idea,
como tenemos un menor índice de accidentalidad nosotras, porque los hombres están en trabajos más riesgosos, bajen la prima de seguro de invalidez y de pensión por invalidez, porque las mujeres tenemos una inferior. Otra idea, que esa no me gusta a mí tanto, esa también se probó en Chile, pero pues es una idea, ¿no? Es que en caso de divorcio, hasta el 50% del monto de pensión que tenga ahorrado los hombres, cuando hay hijos en el hogar, se vaya para las mujeres. ¿Por qué no me gusta tanto? Porque se puede volver un incentivo para que los hombres no se divorcien, lo cual no me gusta, porque eso puede aumentar, por supuesto, los niveles de violencia intrafamiliar. Lo que te quiero decir es, aquí te di algunos ejemplos, hay varias ideas, hay varias apuestas que se están haciendo en América Latina. Creo que sin duda el gobierno podría hacer más y el Congreso, por supuesto. Mm, ¿Qué futuro tiene esto? Es decir, ¿cómo pinta en términos de indicios em, con base en debates pasados? ¿Cómo se ve el terreno para empezar a tramitar este tipo de estrategias dentro de la legislación? Pues siempre es difícil, ¿no? Digamos que mover políticamente temas que nos interesan a las feministas siempre ha sido un reto. Tenemos un reto adicional y es que también estos temas empezaron a documentar hace muy poco. Yo te conté, o sea, casi que el primer estudio que tenemos de brecha pensional es el de Andrea y es del 2019. Entonces, por ejemplo, todavía hay muchas incertidumbres dependiendo del tipo de medidas que se tomen, cuál va a ser el impacto fiscal de esa medida y cómo se podría subsanar ese impacto fiscal. En eso, por ejemplo, está otro de nuestros invitados de ayer, que pues es un profesor de economía de la Facultad de Economía de los Andes, Oscar Becerra, que es maravilloso en ese sentido y también nos está intentando ayudar. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que para hacer un debate suficientemente informado que deje la gente con la boca abierta, que es lo que necesitamos, pues estamos corriendo con los datos, ¿no? Ojalá los tengamos pronto. Ya los que tenemos me parecen suficientemente impresionantes. Pues sí, nosotros también creemos que debería seguir habiendo una conversación acerca de esto. Creo que es una buena oportunidad para dejar ciertas estrategias en el escritorio del gobierno, pero también es cierto que se trata de un tema muy polémico, ¿verdad? Es decir, las pensiones, desde antes de que hubiera incluso la primera vuelta, ya el asunto era especulación y que se quieren robar la plata de las pensiones y que entonces su pensión esto y su pensión aquello, con eso hay un montón de miedo, lo hemos tenido en este podcast también mucho, como el susto que existe de que de repente se pierdan las pensiones y eso es un señalamiento que se hace de forma recíproca, ¿no? Unos se señalan a los otros, entonces creo que es un tema que viene cundido de miedo y sin embargo, pues sería necesario empezar a meter esto. Existe la posibilidad de meterlo dentro del texto actual de la reforma pensional, habría que hacer un cambio radical ahí. Uy, un cambio No, radical, yo no, por favor, creo, pero un timonazo. no, entonces yo creo que hay varias cosas buenas de la reforma pensional en este momento. Una es que yo siento que es donde existe más consenso, ¿no? O sea, por ejemplo, la reforma a la salud pues está mucho más empantanada, la reforma laboral también es mucho más difícil. Creo que existe un cierto consenso en esta reforma pensional sobre que necesitamos una reforma y en últimas creo que existe, Santiago, porque pues nuestro sistema pensional es un desastre, ¿no? Es completamente impresentable. Y como te digo, pues que el 27% de las pensiones estén pensionando, que los subsidios, por ejemplo, se concentren en las pensiones, en las personas que tienen ingresos más altos, pues no tienen ningún tipo de presentación. Entonces, yo creo que en distintos sectores políticos existe el consenso general de esta reforma hay que llevarla adelante, por supuesto, digamos, con algunas críticas y matices, pero mira que inclusive cuando fue aprobada en Comisión Séptima, pues no pasó el terrero que pasó con los otros tipos de reformas, ¿no? Como por ejemplo salud. En ese orden de ideas, yo creo que es una buena oportunidad, es una gran oportunidad para incluir en el articulado propuestas que disminuyan la brecha de género en pensiones.
Precisamente por eso, porque yo creo que esta reforma seguramente va a terminar siendo aprobada primero y porque también en la mañana en que la aprobaron en Comisión Séptima, pues llegó el jalón de orejas de la Corte Constitucional. Entonces, de nuevo, como que lo que quisiéramos hacer es, el ministerio tiene un gran momento para ponerse las pilas en este sentido, podríamos hacer mesas para discutirlo, existen mejores propuestas, seguramente la reforma pensional se va a llevar a cabo y este sería un gran escenario para intentar también pensar en las mujeres. Bueno, pues esperemos que así sea. Vamos a ver si con esto podemos aportar un poco también en que esa discusión se mantenga activa. Por lo pronto, Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti y gracias también como por darme la oportunidad de mostrar estos puntos nuevos en la agenda feminista, ¿no? Y gracias en ese sentido por invitarme. Normalmente las mujeres siempre nos invitan a hablar de cosas fundamentales. No estoy diciendo que no, pues como aborto, violencia intrafamiliar, etcétera, pero también somos varias las feministas que estamos detrás de este tipo de temas, pensiones, salud, reforma laboral. Y en ese orden de ideas, gracias por invitarme y por dejar expresar estas opiniones. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.